Recording in progress. Buenas tardes, un cordial saludo. Soy el doctor Luca Tommaso Catullo McIntyre. Hoy daré una tutoría acerca de la mediación pedagógica y recursos en ABA para terminar esta certificación de competencias. Bueno, empecemos. Vamos a ver qué tenemos en el index. Tenemos los 11 puntos enmarcados por la guía. Empezamos con la portada que ya vieron, después el index, la población, o sea, a quién va dirigida esta tutoría, el propósito, los procesos, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, la evaluación también con los roles de los estudiantes y conclusiones, bibliografía y una frase de despedida. Esta tutoría va dirigida a la población universitaria que en el siglo XXI está beneficiando de varias tecnologías que anteriormente, tanto para no ir tan lejos, digamos, ya en el siglo pasado, al final del siglo pasado, todavía no estaban como están hoy. Entonces, hoy día el estudiante universitario puede beneficiarse de lo que llamamos e-learning, electronic learning, usar computadores, también en clases, en muchos casos. Lo que llamamos M-learning, que viene de mobile learning, o sea, usar la tecnología a través de un teléfono celular, que hoy día, digamos, también tiene un tamaño importante en la mayoría de los casos. Y la tercera es el B-learning, que viene de blended learning. El verbo to blend en inglés quiere decir combinar o mezclar. Por lo tanto, es una tecnología donde se mezclan sobre todo las dos fases iniciales de e-learning y m-learning, pero también puede tratarse de una combinación de entornos virtuales y físicos en el proceso de aprendizaje. Dicho esto, vamos a ver cuál es el propósito de la mediación pedagógica. Una correcta mediación pedagógica necesita procesos comunicativos a través de claras estrategias pedagógicas, disculpen la redundancia. Entonces, consiste en animar y facilitar una situación de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que, contrariamente a lo que la educación, que se suele llamar tradicional, allá deberíamos gastar un poco más de tiempo para dar definiciones. Sin embargo, la educación antes, digamos, de la virtualidad, ese tipo de educación, de ese propósito de mediación pedagógica, no responde a criterio de enseñanza por desarrollar contenidos, pero va a desarrollar competencias. ¿Ok? Entonces, aquí es importante mencionar qué elementos intervienen en tal proceso. Y hay un cambio de rol. El docente, evidentemente, no es más el portador de sabiduría, o a lo mejor puede seguir siéndolo. Sin embargo, es más un rol de facilitador, de mediador, de orientador, para estimular el trabajo tanto individual como colaborativo de los estudiantes. Los procesos que intervienen, de los cuales hablamos hace unos segundos, en el ambiente virtual de aprendizaje, pueden ser relativos a un intercambio de conocimientos entre institución educativa y estudiantes, empezando a partir de plataformas que favorecen las interacciones entre estos usuarios para realizar un tal proceso de aprendizaje. Y aquí hay una definición interesante de Marqués del 2000, que dice que en los ABA los recursos educativos deben ser herramientas innovadoras que permitan y faciliten en los estudiantes la construcción de aprendizaje significativo. Es interesante
analizar esta definición de Marqués, porque cuando la hace estamos en el año 2000, o sea, no estamos digamos, en un proceso tecnológico masivo como hoy, estamos al comienzo. Aquí hay como un CMAP para entender un poco el concepto de cómo funciona esta mediación pedagógica, qué necesita, en qué consiste, a qué criterio responde o no responde. Podemos ver que la parte izquierda, donde dice necesita eh, procesos comunicativos a través de claras estrategias pedagógicas que ya mencionamos, y qué elementos intervienen: actividades didácticas, competencias, comunicación, diálogos pedagógicos. Los docentes, claramente, aunque son más mediadores y facilitadores que portadores reales de saberes, los estudiantes que, digamos, vienen estimulados por los docentes a desarrollar trabajos tanto individuales que colaborativos, y la metodología que se utiliza. ¿Y en qué consiste? Claramente consiste en animar, orientar y facilitar una situación de aprendizaje, y no responde, como dijimos en unas slides, en una diapositiva anteriores, no responde al criterio de enseñanza. O sea, no se trabajan contenidos, más bien se trabajan competencias, ¿ok? Y aquí digamos que este CMAP lo vuelve a mencionar, a dejar claro. Los docentes son un reproductor de conocimiento, los estudiantes son reproductores, receptores pasivos. Aquí es cuando no hay mediación, cuando hay una falta de mediación. Y para nuestro ejercicio de tutoría, vamos más bien a dar una idea de cómo sería un trabajo tutorial. Hacer ejercicios aquí de juegos o de enseñar aportes en el foro cuando no hay una situación real en este momento, no creo que sea apropiado. Sin embargo, hay que decir, vamos a mencionar cómo lo haríamos. Entonces, imaginémonos que estamos en una clase de ética, un pregrado, y vamos a elegir un tema antes para trabajar en el foro y luego para evaluar las competencias a través de un quiz interactivo. Finalmente lo retroalimentaremos las dos cosas. Entonces, Martha Nussbaum, que es una filósofa americana, su nombre completo es Martha Craven Nussbaum, nacida en 1947, una filósofa contemporánea. Tiene muchos trabajos realmente interesantes, quizás algunos muy quizás utópicos, pero realmente interesantes, donde incluye una visión de un ciudadano mundial que tiene que volver a ser educado. Muy interesante la definición, sin embargo, habría que ver quién lo educa, y allá está el tema de la formación. Empezaríamos con la lectura del libro Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades, escrito por Martha Nussbaum y publicado en el año 2010. De aquí, normalmente los grupos que tenemos en los foros son de 5 estudiantes, entonces se daría un tiempo para que los estudiantes desarrollen, digamos, se haría una división por capítulos a lo mejor, y en el momento en que terminen podrían socializar y debatir entre ellos mismos acerca del libro. No es un artículo, es un libro. Y después mandaríamos a evaluar competencias a través de Kahoot, que es, como saben, una plataforma interactiva con preguntas. Se pueden hacer preguntas múltiples, preguntas sí y no, preguntas abiertas, hay varias opciones. Y finalmente retroalimentaríamos esas dos actividades en el foro. Hay un video, bueno, interesante, no lo vamos a ver aquí evidentemente, pero pueden verlo: 10 capacidades de Martha Nussbaum. Podemos ver quizás, vamos a ver si nos da un minuto.
Marta Nussbaum es experta en filosofía política, estudió teatro y lenguas clásicas en la Universidad de Nueva York y se doctoró en Derecho y Ética en la Universidad de Harvard. Ha sido profesora en diferentes universidades y es miembro de la Asociación Americana de Filosofía, en la que preside el Consejo para la Cooperación y el Comité para la Mujer. Bueno, digamos hasta aquí, el tiempo es poco realmente. Pueden encontrarlo en YouTube como 10 capacidades de Marta Nussbaum. Eso sería una herramienta que se puede utilizar para estimular el debate entre los estudiantes. Entonces, aquí, para la evaluación, en el punto 8, antes de la evaluación tenemos que dar roles a los estudiantes. Aquí tenemos 5 estudiantes y lo podríamos dividir así. El estudiante 1 sería el moderador, persona que modera y orienta proponiendo los temas a debatir a los demás estudiantes. El 2 sería el coordinador, de recopilar el trabajo final del foro. También responde las preguntas puestas por el moderador. Todos contestan esas preguntas, el estudiante 3 también, pero el estudiante 3 se va a encargar de montar quiz en la plataforma Kahoot. Y los estudiantes 4 y 5, aparte de responder las preguntas orientadoras en el foro, reciben el trabajo desde la coordinación, entonces todo un paso, como decir, un pasaje como en una fábrica y montan una presentación interactiva que sería como el sello de este curso de pregrado de ética. Ahora, ¿qué conclusiones salen? Sin duda estamos delante de un cambio de patrones, de conceptos, de criterios. El docente del siglo XXI no es o no será el docente del siglo anterior y de los siglos anteriores, eh, porque se enfrenta a un escenario educativo completamente distinto. Entonces, aquí hay un tema que analizar, no en ese espacio, evidentemente, si el docente se vuelve únicamente maestro, o sea, capacitador, mediador, orientador, perdiendo el sello como de maestro formador. Y de mi punto de vista es absolutamente fundamental si estudiamos hasta, no sé, maestría, doctorado. El docente tiene que ser un maestro formador, sin duda. Luego puede acoplarse a la nueva tecnología, a las nuevas situaciones también de esa educación mercantilista mundial. Sin embargo, no puede perder digamos, el rol del portador de saber. Y eso aquí es el riesgo. Hoy día quizás en muchos casos se tiende a capacitar personas más bien que a formarla. Y tenemos que estar atentos a eso porque, como dice Marta Nussbaum, el ciudadano, ella aboga por un ciudadano mundial, pero ese ciudadano mundial tiene que ser formado por alguien de caratura moral y cultural superior. Y si esta persona no viene formada, no es capaz de formar. Entonces, muy bien el tema del mediador, orientador, pero es importante mantener los roles y las jerarquías. Por lo que son las referencias, hay varias cosas interesantes, claramente el libro de Marta Nussbaum, como pueden ver. Hay varios temas del 2000, 2003, cuando esto estaba realmente empezando, que pueden ser útiles, sobre todo los trabajos de Beltrán Llera con Martín Patiño, cómo aprender con Internet o la novedad pedagógica de Internet también, otros que están aquí pueden ser muy interesantes. Y para terminar esta tutoría, esta sesión, hay una frase de Oscar Wilde que yo pues trabajé mucho en mi doctorado y tengo también publicaciones con él. Y él dijo que la educación es algo admirable, sin embargo es bueno recordar que nada que valga la pena se puede enseñar. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado y aprendido algo y hasta una próxima vez.